Bienvenidos al curso de contabilidad desde cero. Este curso tiene el objetivo de que tú, si no tienes nociones básicas de la contabilidad o tienes nociones muy básicas, puedas aprender. El objetivo es llegar hasta la balanza de comprobación sin ningún inconveniente y también desarrollar lo que es el estado de resultados y el balance general. Así es que vamos a comenzar siempre por la parte teórica, ya que es muy importante. Recuerda que en este curso tú tienes también los documentos en archivo PDF para que posteriormente puedas leerlos, revisarlos nuevamente y si tienes alguna duda sabes que puedes dejar tus comentarios. Así es que comencemos primero por la lección número 1 y empezamos a leer. El procedimiento del curso, ahorita que vamos a ver la parte teórica, es leer de 2 a 3 párrafos y explicarlo posteriormente. Así es que vamos a comenzar. Como todo, siempre hay una historia. Cualquier ciencia, cualquier concepto, siempre debe tener una historia, el origen de por qué sucede esto. Así es que veamos, antecedentes históricos de la contabilidad y su evolución. La historia de la contabilidad se refiere al conjunto de principios básicos correspondientes al pasado. Se ocupa de las circunstancias del lugar y época de la contabilidad, estudia la contabilidad hasta el presente, teniendo dónde y cuándo ocurrieron los hechos y utilizando los mismos para fundar las concepciones metodológicas de nuestra época. Al inicio, la actividad económica fue el autoconsumo, posteriormente se dio una complejidad de actividades y esto originó la división del trabajo, en donde la domesticación y la cría del ganado fueron la principal actividad y enseguida la agricultura fue la actividad prioritaria, haciendo a un lado la domesticación y cría de ganado, lo que dio paso a una vida nómada, una vida sedentaria y se creía así poco a poco el concepto de la propiedad, primero sobre los esclavos, después de los utensilios de trabajo y posteriormente sobre el uso y explotación de la tierra. En estos primeros párrafos nos menciona que muchas cosas existieron antes que otras. Por ejemplo, primero era que los primeros pobladores, al ser ahora sí un poquito incapaces a lo mejor por la tecnología, tuvieron por sus propios medios que buscar la manera de sobrevivir. Entonces al principio empezó a nacer algunos conceptos como la agricultura. Empezó a nacer el concepto de te puedo dar esto por otro, el cambio, es decir, el trueque. Y también los pobladores empezaron a ser a sí mismos como autoconsumidores. Hasta ahí todavía no surgía la contabilidad, más sin embargo ya tenían como una noción de que tenían que pasarse de una mercancía a otra. Todavía no existía la moneda, pero ya había una forma de que sabes que yo tengo este producto, tú tienes eso, ¿qué te parece si hacemos un cambio, no? En ese momento surge la necesidad de intercambiar productos con otros pueblos, a lo cual se denomina trueque, apareciendo así la mitad de unidad de medida del valor, que al inicio fueron los animales y posteriormente la moneda. La contabilidad comenzó su desarrollo debido a que estas civilizaciones surgieron, tuvieron que hallar la manera de dejar constancia de determinados hechos con proyección aritmética, que producían con demasiada frecuencia y eran demasiado complejos como para poder ser conservados por la memoria. Reyes y sacerdotes necesitaban calcular la repartición de tributos y registrar su cobro por uno u otro medio. En último lugar, los comerciantes han sido siempre el sector de la sociedad más comprometido con cualquier nuevo procedimiento de registro de datos. Y mercaderes y cambistas lo ha habido de los primeros momentos en todas las civilizaciones. Entonces la contabilidad de alguna manera ya empezó a surgir. Tal vez no con el concepto que la conocemos ahora, pero ya empezaban a hacer sus registros. Yo tengo tanta mercancía, yo cambié con este grupo familiar tal cosa, esta persona me quiso de alguna manera cambiar tal vez arroz por frijol, tal vez algunas plantas por otro tipo de plantas, por pieles de animales. Empezaron a crearse ya registros. Además había gente que pues tenía un poquito más de dinero, digamos la iglesia de alguna manera controlaba sus propios gastos. Los sacerdotes sabían dónde utilizar los recursos para obtener un poquito más de personas que estudiaran. Hay que recordar, hace muchos años siempre se estudiaba primero la religión y posteriormente algunas ciencias básicas, porque la religión era la que al principio se hacía responsable de la educación en la mayoría de los países.
Algunas sociedades que carecían de escritura en sentido estricto utilizaban sin embargo registros contables. Con la aparición de estas civilizaciones se fomentó el surgimiento de una intensa vida comercial, provocando la necesidad de llevar estos registros de las operaciones realizadas, dando lugar a la aparición de la contabilidad como respuesta natural a las crecientes necesidades de una sociedad compleja. Posteriormente empezaron los orígenes de las primeras civilizaciones. Muchos de nosotros vimos en la secundaria algunas civilizaciones, pero lo vimos de alguna manera histórica, pero esos también tienen relación con la contabilidad. Así es que vamos a empezar primero con el de Mesopotamia. Esta cultura es de gran importancia ya que logró dominar el concepto del cero, fracciones, multiplicaciones y divisiones que contribuyeron a simplificar la actividad contable. Utilizaron unas tablillas de arcilla en donde plasmaban información requerida en cuanto a los registros comerciales, los cuales se archivaban o se destruían según la importancia que se les daba. Posteriormente establecieron signos crípticos sintéticos convencionales, lo que motivó al establecimiento de centros de enseñanza donde se iniciaron los primeros contadores, escribas contadores. Entonces, en Mesopotamia, de alguna manera ya sabían qué era la contabilidad. De hecho, a ellos, a los contadores, les llamaban escribas. Y eran los únicos responsables de llevar toda la información y registrar cada una de las cosas que pasaban, ¿no? En tanto en número, porque ellos de alguna manera ya sabían los números, y lo registraban en tablillas de arcilla, algo así como parecido a un tipo de piedra. Ahí registraban todo lo que pasaba. Eran los primeros contadores. Los comerciantes de las grandes ciudades de Mesopotamia construyeron desde fechas muy tempranas una casa influyente e ilustrada, el famoso Código de Hammurabi, promulgado aproximadamente en el año de 1700 antes del Señor Jesucristo. Contenían a la vez leyes penales, normas civiles y de comercio. Regulaban contratos como los de préstamo, venta, arrendamiento, comisión, depósito y otras figuras propias del derecho civil y mercantil, la propia organización del Estado, así como el adecuado funcionamiento de los templos que exigían el registro de las actividades económicas en cuentas detalladas. Este párrafo es muy interesante porque en Mesopotamia de alguna manera ya se pensaba en normatividades, es decir, reglas, leyes, para que todos de alguna manera fueran parejos. No hubiera que algún escriba abusara de que él pueda llenar la información o pueda de alguna manera modificarla. Ya se existía lo que son de alguna manera como arrendamientos, documentos que te dijeran tú vas a hacer esto, tú eres el responsable. Entonces de alguna manera era un poquito lo que es derecho actualmente, ¿no? Los templos llegaron a sus verdaderas instituciones bancarias que realizaban préstamos, el interés estaba cuidadosamente regulado y contratos de depósito. Una de las aportaciones más notables de esta cultura es la actividad contable. Es el empleo del sello que era de carácter personal y eso a su vez permitía identificar al escriba responsable. Entonces, esta civilización de alguna manera aportó que siempre le daban mucha importancia al escriba y regulaban la manera de quiénes iban a ser, ¿no? Porque de alguna manera manejaban dinero. Otra civilización que también de alguna manera sobresalió fue la de Egipto. El desarrollo de la contabilidad en Egipto se da gracias a las actividades marítimas mercantiles, al auge agrícola y al desarrollo de las relaciones establecidas con pueblos vecinos. Su escritura era pictográfica y jeroglífica, que utilizaba para sus primitivos registros contables y estos quedaban plasmados en las lápidas, paredes de distintos edificios y papiros. Debido al desarrollo comercial que se dio, tuvieron la necesidad de crear funcionarios encargados de inspeccionar el registro de operaciones y la recaudación de tributos. Esto se puede considerar como el origen de los antecedentes de la auditoría. Entonces, esta parte nos menciona que Egipto de alguna manera también sobresalió en el registro de la contabilidad. Igual, ya la registraban, ellos la registraban incluso hasta en las paredes. Ponían todo lo que estaban registrando. Y ellos utilizaban mucho también el papel papiro. Es algo así como un pergamino, más o menos. Y también ellos buscaban la manera de revisar si una persona era como un contador, revisarle si realmente lo que él está haciendo lo está haciendo correcto. De alguna manera ellos originaron lo que es la auditoría, que más adelante en este mismo curso vamos a ver más o menos de qué trata la auditoría de forma básica, ¿no?
El instrumento material utilizado habitualmente por los egipcios para realizar la escritura era el papiro, que ya lo había comentado, y las anotaciones de tipo contable para su carácter repetitivo llegaron a conformar un tipo de escritura hieratica, que ha resultado muy difícil de descifrar para los estudiosos. De cualquier forma, y pese al papel decisivo que la contabilidad desempeñó en el antiguo Egipto, no puede decirse que la civilización faraónica haya constituido la historia de la contabilidad con innovaciones o procedimientos que no hubiesen sido ya utilizados por los poderosos comerciantes caldeos. Ok, eso significa que Egipto sí de alguna manera aportó de que la contabilidad se registraba, pero aún le faltaba algo para tomar la decisión a través de la historia de realmente quién originó la contabilidad, porque el término contable realmente ya existía alguien que tenía que sumar, restar, ver cuánto se vendió, ver cuánto se compró o ver cuántos trueques se hicieron, pero quién fue o quién habrá sido ese personaje que puso alguna hipótesis o teoría que se hizo acreedor a la contabilidad. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra civilización muy importante que hizo algunas aportaciones a la contabilidad fue Grecia. Los templos helénicos, como había sucedido muchos siglos antes como los de Mesopotamia y Egipto, fueron los primeros lugares de Grecia clásica en la que resultó preciso desarrollar una técnica contable. Cada templo importante en efecto poseía un tesoro alimentado con los óbolos de los fieles o de los estados, donaciones que era preciso anotar escrupulosamente. Los tesoros de los templos no solían ser inmovilizados y se empleaban con frecuencia en operaciones de préstamo al estado o particulares. Puede afirmarse así que los primeros griegos fueron algunos templos, quizás el lugar donde los arqueólogos han encontrado más abundante y minuciosa documentación contable. Lo constituye el santuario de Delfos, donde se han recuperado cientos de placas de mármol que detallan las ofrendas de los fieles, así como la cuenta de reconstrucción del templo en el siglo XIV, antes de Jesucristo. La principal importancia que los griegos dieron a la actividad contable se manifiesta en el sistema jurídico conocido como leyes de Solón, las que incluían los aspectos relacionados con las funciones administrativas, así como las bases de sus usos contables. La actividad contable estableció una herramienta de control para la recaudación de tributos y la distribución en servicios públicos. Los principales donde ejercían sus funciones los contadores fueron el Comité de la Fiscalización, en donde se encargaba de la administración de la hacienda, del Estado y de los intereses públicos; el Comité de Boule, en donde se controlan los impuestos, de las consificaciones, gastos de construcciones públicas de índole marítimo y de la supervisión y control de fondos públicos. Entonces, Grecia, de alguna manera, ellos fueron los primeros que utilizaron el término banco. Para ellos ya había un banco, es decir, un lugar donde las personas podían guardar su dinero. Obviamente el banco tenía que registrar qué personaje iba y quería que se le guardara su dinero, a lo mejor joyas o a lo mejor algo valioso. Entonces ya habían los primeros bancos. De hecho, la palabra de bancos, realmente el origen es griego. Ellos fueron los primeros que empezaron a pensar en un lugar donde poner cosas valiosas y que una persona siempre estuviera cuidando ese tipo de cosas. Y por ahí también los griegos sobresalieron mucho en otras actividades, ¿no? Como la filosofía, la matemática, ¿no? Pero en contabilidad su aportación más importante fue el origen de los bancos. El tener la idea de tener un lugar para almacenar dinero, que posteriormente, ya en nuestros tiempos, pues los bancos no dejan de ser muy importantes. Después, otra civilización importante que también aportó temas relacionados con la contabilidad es Roma. Los romanos desarrollaron un sistema escrupuloso que norma la recaudación de tributos y las transacciones con los proveedores. Debido a su política expansionista, las actividades contables más significativas fueron el nexus. Es un préstamo mediante objeto de valor convencional a falta de moneda acuñada, considerando como la primera transacción formal, y se realiza en presencia de 5 testigos. Roma es una civilización que sobresalió muchísimo, sobre todo en la rama del derecho. Por eso muchos estudiantes que estudian derecho tienen que ver a fuerzas lo que es el tema del derecho romano. Si ustedes en algún momento llegaron a ver películas, sin entrar mucho a la cuestión religiosa, llegaron a ver películas donde está Jesucristo, que supuestamente pues lo van a crucificar, etc. Todo ese tipo de películas hablan de la vida de Jesucristo y por ahí aparecen los romanos, ¿no?
siempre los romanos buscando que se les pagara un tributo, es decir, el impuesto. De hecho, el origen del impuesto viene de Roma. Entonces, ven en las películas que venían los romanos y me tienes que pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque el dinero es para el emperador. Pero el emperador hacía su imperio y también de alguna manera retribuía a las personas en algo. Desde carreteras a lo mejor hacer casas, a lo mejor llevar agua. Entonces los romanos también sobresalieron en la cuestión del impuesto. Y ellos, al principio, había una forma de prestar cosas a una persona. Digamos un préstamo, como hoy le conocemos, pero ellos le conocían como nexus. Pero si se dan cuenta, ellos tampoco confiaban mucho con la persona. Es decir, llegaba una persona y decía, yo ocupo dinero. Está bien, yo te presto, pero sabes que ocupo testigos de que vean que realmente te voy a prestar dinero para que posteriormente tú me pagues. Entonces, si se dan cuenta, ellos ya estaban muy buenos pensando en cómo buscar la manera de que siempre tenías que pagar si tú pedías prestado. Había que ver un documento que lo avalara. La ley de las 12 tablas surge por la constante pugna entre los grupos sociales existentes, los patricios y los plebeyos, regulando la conducta de ambos en relación con el comercio. Aparte de la historia de la contabilidad en Roma, pues ellos también sobresalieron en cuestión de historia. Había diferentes grupos sociales en la antigua Roma, entre ellos los patricios y los plebeyos. Y bueno, para que no hubiera problemas, hicieron la ley de las 12 tablas. En esa ley viene relacionado todo lo que tiene que ver con el comercio. Así, nadie es más, ni tampoco el otro es más. Así todo está regulado. La Apoteia Papyra es el convenio que sirve como documento comprobante en el cual se obliga al acreedor a registrar la cantidad prestada en el códex, con el asentamiento del deudor. Es un documento que ellos hicieron para que la persona se comprometiera a pagar siempre que debías algo. La adversia y el códex. Fue el sistema contable familiar que consistía en llevar un control de los gastos en un borrador llamado adversaria, que periódicamente vertía a uno o más formal llamado códex o tabalue. A un lado se anotaban los ingresos de acceptum y en el extremo opuesto se asentaban los gastos de expensum. Los plebeyos eran los encargados de realizar la actividad del contador o numerator, mientras que las personas de mayor jerarquía social fungían como auditor, quienes llevaban a cabo inventarios y revisan los bienes que constituía el patrimonio romano. Ok, si se dan cuenta, desde antes ya la contabilidad, ya había personas que se dedicaban a registrarla, pero también había personas que se dedicaban a revisarte, a ver si realmente habías hecho bien tu trabajo, sobre todo los registros contables. El genio organizador de Roma, presente en todos los aspectos de la vida pública, se manifestó también en la minuciosidad con los particulares. Altos cargos del Estado, banqueros y comerciantes llevaban sus cuentas. Ya en el siglo I a.C. se menospreciaba a una persona que fuera incapaz de controlar contablemente su patrimonio. Los grandes negociantes llegaron a perfeccionar libros de contabilidad, de tal manera que algunos historiadores han querido ver en ellos un primer desarrollo del principio de la partida doble, aunque hay algunas citas de grandes autores como Cicerón que parece sustentar tal hecho. Son demasiadas confusas como para establecer la tesis de que el método de la partida doble era conocida en la antigüedad. Después pasó el tiempo y llegamos a la época medieval. Debido a la casi total aniquilación del comercio en Europa en los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano, las prácticas contables más o menos evolucionadas habituales en el mundo antiguo desaparecieron. La técnica contable se iba a desarrollar de nuevo en Europa a partir de cero, al compás del crecimiento del comercio que tomó su primer gran impulso con las cruzadas. Las repúblicas comerciales italianas y los Países Bajos serían durante los últimos siglos de la Edad Media las regiones europeas en las que la vida comercial iba a ser más intensa. Como consecuencia natural de la práctica contable, iría desarrollando nuevos métodos en estos países y sería sobre todo en las repúblicas italianas donde habría de surgir la nueva contabilidad. Pasa el tiempo, dejamos un poco las civilizaciones antiguas como la Roma, Mesopotamia, Egipto, llegamos un poquito a la época medieval, existen guerras, etc. Y llegamos más o menos a Italia, donde de alguna manera se perdió toda la información, digamos, o los conceptos que apenas ya se tenían y se tuvo que hacer una regeneración. Entonces, el primer texto impreso de Fray Luca Pacioli. ¿Quién es Fray Luca Pacioli? Vamos a ver su poquita biografía y explicaremos quién es. La obra de Pacioli tuvo gran éxito, particularmente la parte dedicada a la práctica comercial y contable,
que fue impresa por separado algunos años más tarde. De la descripción realizada con Pacioli se desprende que los comerciantes venecianos se veían precisados a utilizar en primer lugar un borrador y no empleaban directamente el diario. Aquí ya empezamos a utilizar algunos conceptos contables que a lo mejor tú ahorita dices tú, ¿qué es el diario? ¿Qué es eso de que el borrador? Pero ahorita es, digamos, la parte histórica de cómo surgió la contabilidad. Así es que ahorita todavía los conceptos no te preocupes si no los entiendes. Para realizar asiento de diario era preciso en primer lugar convertir las operaciones registradas en el borrador a la unidad monetaria elegida por el comerciante para llevar sus registros. Fray Luca Pacioli fue considerado como el padre de la contabilidad propiamente dicha, ya que su obra constituye el primer trabajo impreso sobre temas contables y algebraicos. El objetivo principal de Pacioli fue diseñar un sistema que proporcionará al comerciante información oportuna en relación a sus activos y obligaciones. Pacioli explica al inicio de su obra cómo efectuar la parte del empresario un inventario que debía iniciarse y terminarse el mismo día, para evitar posibles errores, especificando el día, lugar y finalmente guardarse con mucho cuidado. Ok, estos dos párrafos están muy importantes e interesantes. ¿Por qué? En la contabilidad como tal, cuando te pregunten quién es el padre de la contabilidad, tú siempre tienes que contestar que fue Fray Luca Pacioli. Fray Luca Pacioli realmente él era un monje, él estaba en un convento, más sin embargo miraba mucho las transacciones de comercio y él empezó a pensar de qué manera llevar la contabilidad, de qué manera registrar. Más adelante vamos a ver algunos conceptos que a lo mejor todavía no manejas, como el cargo, el abono, el debe, el haber, hacer los esquemas de mayor, todo eso. Eso que tú estás viendo, Fray Luca Pacioli fue realmente quien lo hizo o quien lo rediseñó, y su teoría es: a todo cargo corresponde un abono. Entonces esta teoría que él dijo se hizo muy famoso y por eso se le considera el padre de la contabilidad. Fray Luca Pacioli: a todo cargo corresponde un abono, y él fue realmente el creador, digamos, de la contabilidad. Más adelante nos habla de la utilización de los tres libros principales: el memorial o libro de diario, del diario y el mayor. En el memorial o libro del día indica el registro de las transacciones económicas. Deberá ser consecuencia cronológica lo más completo para breves y subraya su carácter de privado en el diario. Aquí trata de explicar más o menos cómo era o por qué surgió el libro diario y el libro mayor, que más adelante en la práctica lo vamos a hacer. Indica que no debería tener ningún registro sin que se haya anotado antes en el memorial. Los eventos deben registrarse bajo la fecha correspondiente indicada en la parte central y no en alguno de los dados, como se acostumbra hacerlo en los libros de mayor. Así como también recomienda, para expresar el concepto de cargo en el diario se utiliza la expresión per, y para crédito la letra A en el mayor. Indica la ventaja de contar un índice alfabético de las diversas cuentas, deudoras y acreedoras, en el que se indicarán páginas correspondientes. Entre los contables más destacados está Alice Casanova, que establece una cuenta de pérdidas y ganancias. Es contra la que salen todos los movimientos al final del ejercicio y operación que le domina. Ok, todo eso que él descubrió, Fray Luca Pacioli, nosotros lo vamos a hacer. Hoy en día la contabilidad se lleva como Fray Luca Pacioli lo dijo. Realmente él es el padre de la contabilidad y hasta la fecha del día de hoy no ha habido ningún contador, ni en México ni en el mundo, que diga voy a cambiar la forma de hacer la contabilidad. Entonces, gracias a él existe de alguna manera la contabilidad como es. Si tú ahorita eres estudiante de contabilidad y adquiriste el curso, te vas a dar cuenta que en cualquier parte del mundo la contabilidad es igual, es igualita. Yo, como te lo voy a explicar, lo lleva a cualquier país. Solamente lo único que cambia es el nombre de las cuentas, que lo vamos a ver también, y las tasas. Tasas se refiere a los impuestos. Es lo único que cambia, pero la finalidad es la misma. Gracias a quien, a Fray Luca Pacioli, el padre de la contabilidad. Posteriormente, como la contabilidad que estamos hablando está más enfocada este curso a los que viven en México, pasaron unos años y llegó también la contaduría. De alguna manera en México también debería de existir. Entonces llegamos a la época prehispánica. Los sistemas contables mayas alcanzaron su mayor expresión en los cómputos calendarios manejados por la clase sacerdotal. También tiene de conocimiento de algunos registros contables de índole comercial.
el fundamento económico del pueblo azteca se constituyó mediante un riguroso sistema tributario impuesto a los pueblos sometidos y un constante intercambio entre los mismos. Las descripciones pictográficas comprueban el grado de avance de la contabilidad, que nos describen el producto, la cantidad, número de tributarios y las fechas que se debían para recoger los productos. Estamos hablando de que la época prehispánica, a lo mejor sin saber conceptos, ya llevaban la contabilidad. Tal vez no como Fray Luca Pacioli, tal vez no, pero ya tenían la idea. Obviamente cuando los españoles nos conquistaron, hay que recordar que Europa está más vieja, digamos, entonces tenía más conocimiento. Obviamente ya llegan y ya te explican qué tienes que hacer contablemente. Pero de alguna manera, en la época prehispánica, pues también llevaban su contabilidad. A lo mejor no como Fray Luca Pacioli, porque todavía ellos no sabían que existía Fray Luca Pacioli. Pero poco a poco empezaron a llevar la contabilidad. Pasa el tiempo en México y llegamos a la época colonial. Los conquistadores desde sus inicios nombraron un contador encargado de recaudar y supervisar la parte correspondiente a la corte y vigilar el reparto equitativo para el resto de sus integrantes de la expedición. En 1519, al fundarse el primer ayuntamiento de América en el territorio de la Villarrica, Veracruz, para iniciar la conquista de México se nombra a Hernán Cortés como capitán general y a don Alfonso Ávila, contador del ayuntamiento, quien llevaba el registro de los libros donde se asentaba la parte correspondiente al emperador y a los socios de la empresa. Aquí hay un dato muy importante, que es Veracruz es un estado de la República Mexicana y es uno de los estados muy antiguos, ya tiene muchos años. De hecho, el primer ayuntamiento municipal y el primer ayuntamiento en toda América Latina fue en Veracruz, y eso fue en 1519, y por primera vez se puso a una persona para que se encargara de la contabilidad. Una vez establecida la Real Hacienda, esta se encargaba de regir la situación fiscal del país y de regular políticas financieras. Dentro de ellas definieron las funciones de los oficios en Tesoro, que es el contador, y que cuenta a todos los funcionarios que hubiesen recibido el quinto real, 20% de las ganancias. El factor administrador debería recibir todo tipo de objetos y mercancías, vendiéndoles al mejor precio, y el inspector o veedor su función para estar presente en toda negociación, así como llevar un libro con los respectivos asientos y realizar una relación con el total del quinto y demás derechos reales. En pocas palabras, ya había personas que se encargaban de regular todo el dinero, tanto cómo entraba, tanto cómo salía y por qué entraba y por qué salía. Pasa el tiempo en México y llegamos a la época del virreinato. Los contadores de la Nueva España llevaban diversos libros de recepta. En este se asentaban las multas, depósitos, cargos contra particulares y préstamos prelados y ministros inventario de los objetos en poder del portero y funcionario de cargo y data, que se registraba todos los ingresos y egresos debiéndose conservar los recibos de pago. También estaban obligados a llevar por duplicado el correspondiente a limosnas y mercedes y otras de las cuentas extraordinarias de personas fallecidas. En el siglo XIX se establece el método digráfico. Felipe V, por cédula del 8 de marzo de 1678, dispone que los contadores generales de tributos presenten ante el Real Tribunal de Cuentas lo realizado en dicho ramo cada 2 años. En la época del virreinato también había contadores, tal vez no se llamaban así, ¿no? Como ahora, contadores, pero ya llevaban todos los registros y también, si se dan cuenta, les revisaban: oye, ¿hiciste muy bien el registro? Quiero ver si realmente lo hiciste bien. Entonces la contabilidad ya de alguna manera ya se manejaba. Pasa el tiempo y llegamos al desarrollo de la contaduría en México. Ya estamos un poquito más cerca, más reciente de nuestra época, y vamos a ver qué sucedió, porque también es importante saber esta parte teórica de la contabilidad enfocada obviamente en México. Recuerden que el curso es contabilidad desde cero. Estoy pensando que los que compraron el curso no saben absolutamente nada, por lo menos la parte teórica ya la están entendiendo. Entre las aportaciones realizadas a la práctica contable durante el siglo XVIII se encuentra la organización de la Hacienda Pública, 16 de noviembre de 1824, considerado como el sistema filosófico y completo de la organización hacendaria que ha formado desde la independencia, en la cual destacan la elaboración de presupuesto y cuentas anuales, la cuenta general de ingresos y egresos y su presentación anual al Congreso de la Unión,
así como el establecimiento de la Contaduría Mayor de Hacienda y Crédito Público, don Pedro Gray, el administrador Correo, introdujo un formulario para la administración, que consistía en cambiar el sistema colonial de cargo y data por el nuevo sistema contable de debe y haber. Por ahí ya empezaron a surgir los conceptos que más adelante les voy a explicar. También se ordenó que cada año fiscal se concentrara un inventario valorizado de los bienes raíces, muebles, útiles y enseres de cada oficina. En 1845, durante el gobierno de don José Joaquín Herrera, el Tribunal de Comercio de la Ciudad de México creó la primera institución especializada en la profesión denominada Escuela Mercantil. Por último, la situación crítica en nuestro país ante la política expansionista de los Estados Unidos que provocó la invasión norteamericana, el plantel fue cerrado por falta de fondos. Ok, hasta aquí esta parte, si se dan cuenta, ya en México ya empezaban a surgir algunas escuelas que decían, ¿quieres ser tu contador público o quieres aprender contabilidad? Es hora de que vayas a estudiar nada más eso. Entonces, a lo mejor no se llamaban como ahora las escuelas, ¿no? O como se llama la carrera ahora. Entonces, empezaron las primeras escuelas ya a explicarles para que se dedicaran nada más a llevar la contabilidad. Si se dan cuenta, ya el gobierno ya empezaba a llevar la contabilidad. Por decreto del presidente de la República, Antonio López de Santa Anna, se reinstalaron nuevamente los estudios contables al crearse la Escuela Especial de Comercio, que contó con un programa mucho más completo que la Escuela Mercantil. El gobierno de Benito Juárez se preocupó por la reorganización de la enseñanza pública, y el 15 de julio de 1868, la Escuela Especial de Comercio se transformó en Escuela Superior de Comercio y Administración. Si se dan cuenta, ya había escuelas que se enfocaban nada más a estudiar contabilidad. Ya te estaban preparando para que realmente te enfocaras a eso, y no otra persona que tuviera otros estudios lo tuviera que hacer. Pasa el tiempo, pasan las épocas y llegamos de 1917 más o menos al 2014. Es el repaso de lo que ha pasado con respecto a la contabilidad en nuestro país, en los Estados Unidos mexicanos. Ok, muy importante. Se ha aceptado el 25 de mayo de 1907 como el nacimiento de la profesión contable en México. En esa fecha presentó su examen don Fernando Díez Barroso, recibiendo el primer título del contador de comercio que se expidió en México. Algunos años después, y por gestiones del propio Díez Barroso, los planes de estudios fueron modificados y el título que otorgó cambió al de contador público. Este párrafo es muy importante. ¿Por qué? En la mayoría de los países siempre hay una celebración de un día. Por ejemplo, se celebra el Día de las Mamás, se celebra el Día del Niño, se celebra el Día de la Salud. Siempre se celebra algo o una profesión. En el caso de los Estados Unidos mexicanos, el 25 de mayo de 1907 fue la primera vez que se celebró el Día del Contador. Y realmente se celebró ese día porque fue el primer contador titulado don Fernando Díez Barroso. Él fue el primero de todo México, fue el primero que le dieron un título. Entonces, como él se graduó ese día, él dijo, bueno, pues que sería el Día del Contador. Y es por eso que el 25 de mayo es el Día del Contador, al menos en México. La primera asociación profesional denominada Asociación de Contadores Públicos Titulados agrupó en realidad a contadores de comercio. Para 1917 esta asociación contaba con 11 miembros, los cuales en atención a sus estudios y práctica profesional recibieron más adelante el título de contador público. Posteriormente empezaron a tener más generaciones y a ser más contadores. El 6 de octubre de 1923 se constituyó el Instituto de Contadores Públicos Titulados de México, que es el antecedente del IMCP. Más adelante se presenta la lista de los socios fundadores. La membresía de este instituto fue creciendo. Sin embargo, el desarrollo del mismo de la profesión y la Ley General de Profesiones propiciaron el nacimiento de otras agrupaciones de contadores, y en diciembre de 1948 se constituyó el Instituto de Contadores Públicos de Monterrey, y en junio de 1949 el Colegio de Contadores Públicos de México. Hasta aquí estamos viendo que ya después de que había muchos contadores que habían egresado, se empezaron a formar grupos o asociaciones. ¿A qué se refiere con grupos o asociaciones? Es decir, después de que tú estudias una carrera, puedes tener un club donde todos son contadores y a lo mejor se pueden contar experiencias, se pueden ayudar a buscar trabajo, pueden hacer cursos, capacitarse, comprar libros, conferencias. Todo eso aplica también en otras carreras, no solamente en la contaduría. También habrá doctores, también habrá arquitectos que tendrán alguna asociación
donde puedan siempre estar capacitados para seguir en su trabajo. Todo esto se refiere a esta parte. Entonces, todo esto es referente a los contadores y a las instituciones. Realmente es más que nada eso. Después nos vamos al tema, ya entrando un poquito a tema, es necesidades que satisface la contabilidad. Tú en este curso, aparte de aprender la parte práctica, también tienes que saber por qué. ¿Cuál es el objetivo de satisfacer la contabilidad ya en nuestra época? Bueno, vamos a leerlo y lo vamos a analizar. Necesidades sociales que satisfacen. Cualquier entidad, sea física o moral, requiere conocer y administrar de manera más eficaz posible sus recursos, para lo cual necesita contar con información y control financiero adecuado. Cuando se refiere a entidad, se refiere a empresas. Cuando dice física o moral, física significa una persona nada más que puede tener un comercio o un negocio. Cuando se refiere a moral, es el conjunto de personas que hicieron una empresa. A eso se refiere. Se entiende por entidad cualquier unidad económica social, es decir, el conjunto de recursos materiales y humanos, financieros y tecnológicos de que dispone para la obtención de determinadas metas u objetivos. La rama del conocimiento humano que satisface la necesidad de tener información y control financiero se llama contabilidad y forma parte de la contaduría pública. Ok, muy bien. Conceptos y tipos de entidad. Entidades. Ya habíamos dicho que la entidad realmente, en palabras más simples, es la empresa. Pero ya con términos un poquito más técnicos sería lo siguiente. En sentido general se entiende por el término entidad cualquier ente o ser fisiológicamente. Una entidad es lo que constituye la esencia o forma de una cosa. Enmarcado el término de entidad dentro del campo contable, podemos decir que es la integración de recursos materiales, financieros y humanos que persiguen objetivos determinados. Clasificación de la entidad según el boletín A2 del IMCP. Las entidades que realizan actividades económicas pueden clasificarse de la siguiente manera. Entidad con personalidad jurídica propia, con sus sujetos de derecho y obligaciones, pueden ser personas físicas o morales. Ambas tienen personalidad y patrimonio propio. Las entidades morales colectivas tienen personalidad y patrimonio propio diferente de las personas que la constituyen o administran, por lo cual la contabilidad debe captar los derechos, obligaciones y resultados de operaciones propias de la entidad. Entidad sin personalidad jurídica propia, que son las entidades consolidadas, y el fideicomiso. Ok, ¿todo esto a qué se refiere? Una entidad es una empresa. Esa empresa está formada, puede ser por una persona sola, es decir, yo quiero abrir una tienda. La tienda es mía, nada más es mía la tienda, pero es una empresa pequeña, pero es una empresa. Pero a lo mejor viene otra persona y me dice, oye, ¿me invitas a tu empresa? Y yo le digo, bueno, está bien, ¿qué aportarías? Pues yo tengo dinero, puedo yo comprar más mobiliario para poner en la tienda, puedo incluso yo trabajar en la tienda. Y así compartimos gastos, en fin, hacemos todo eso. Entonces en ese momento la tienda es una persona moral, porque ya hay otra persona que me va a ayudar, digamos socios, a eso se refiere. Y aquí te vienen algunos pequeños ejemplos de qué son entidades. Cuando se refiere al boletín A2 del IMCP, este boletín antes así se llamaba, antes se llamaban boletines, son como normas, como leyes. Entonces, pero es bueno saberlo. Las entidades consolidadas están integradas por dos o más entidades con responsabilidad jurídica propia que desarrollan actividades y ejercen sus derechos y responden a sus obligaciones de forma individual. Ok, esto de entidades consolidadas, aquí estamos viendo ya algunos ejemplos de empresas. Las empresas consolidadas se refieren a varias empresas se juntan y forman una. A eso se refiere. El fideicomiso. Aquí estamos hablando con unos términos un poco técnicos. Te invito más adelante también incluso a que adquieras lo que es el curso de derecho, donde ya explico cosas relacionadas con el derecho. Pero aquí te voy a explicar qué es el fideicomiso. El fideicomiso es como llegar al banco y decirle, tengo un dinero. Este dinero quiero que posteriormente se lo des a otra persona. Ese es un fideicomiso.
prácticamente, en términos muy simples. Es juntar dinero y que se le dé a otra persona. Normalmente el fideicomiso se utiliza mucho cuando los papás pues quieren ahorrar dinero. Ahorran dinero. Ya que tengan más o menos 18 años, le dicen al banco: cuando mi niño tenga 18 años, que ahora va a ser ya un muchacho y adulto, quiero que le den el dinero para que estudie en la universidad. Eso sería un fideicomiso. Entidades morales son las que están formadas por varias personas físicas que constituyen una sociedad civil o mercantil, una asociación o mutualidad. Esto quiere decir que yo soy una persona física porque yo soy solo. Hay otra persona que también es física porque está sola. Y hay muchos. Si nos juntamos todos y hacemos una empresa, sería una entidad moral. Entidades lucrativas son las constituidas por personas físicas o morales cuyas actividades principales están encaminadas a la obtención de una utilidad. Esto significa cualquier empresa que ustedes vean que la finalidad de alguna manera es: te vendo, yo compro, vendo, o yo hago el producto y lo vendo. A final de cuentas quiere tener dinero el dueño de la empresa, es lucrativa. Lucrativa significa que quieres una ganancia, eso es lo que significa. Entidades no lucrativas son aquellas constituidas por una o varias personas que desarrollan actividades sociales, asistenciales, deportivas y culturales sin obtener ganancias. ¿A qué se refiere esto? Muchos dirán en este momento: a ver, hago una empresa, pero mi finalidad no es tener ganancias. ¿Cuál sería el chiste o cuál sería el objetivo? Bueno, normalmente este tipo de entidades no lucrativas, la finalidad no es tanto ganar dinero, es más bien ayudar al prójimo. Por ejemplo, a lo mejor ustedes conocen una casa hogar. Las casas hogares de niños o de adultos reciben dinero por donación, pero realmente no están trabajando o no te tienen por qué cobrar una tarifa, porque el objetivo no es ganar ellos, es simplemente ayudar. Entonces se sostienen de donaciones, de la buena calidad de las personas por ayudar. Entonces es una entidad que no tiene fines de ganancia. Claro que las personas que trabajan ahí, si tienen que contratar, se les tiene que pagar, pero ellos no pueden de alguna manera ganar dinero, los dueños. Entonces realmente estas entidades más que nada es para fomentar el deporte, fomentar la cultura, fomentar la amistad. Para esas son las entidades no lucrativas. Las iglesias, por ejemplo, son entidades no lucrativas, más sin embargo obtienen ganancias. ¿Por qué? Porque hay un diezmo, una donación, y eso también aplica impuestos. Entidades públicas son las que el Estado ha creado para desarrollarse un determinado renglón de la economía nacional. Públicas quiere decir que en cualquier parte te puedes poner como entidad y pues todos te van a conocer a nivel nacional. Entidades privadas son aquellas que han sido creadas por los particulares sin intervención del Estado y que explotan un giro o actividad determinado. Ok, las entidades privadas son empresas que realizan personas, que son ya sea comerciantes, empresarios, que no pertenecen al gobierno. Si yo soy una persona que trabaja en el gobierno, yo trabajo entonces en una entidad pública. Si yo soy una persona que no trabajo en el gobierno, no tengo nada que ver con el gobierno y yo pongo mi empresa, sería una entidad privada. Entidades nacionales son las formadas únicamente con capital proveniente de inversiones del país. Una empresa que nomás está en el país es nacional. Entidades extranjeras son las constituidas con capital de inversionistas extranjeros en su totalidad y actúan dentro del mercado nacional. Esto quiere decir que vienen de otros países, unas empresas las ponen aquí en el país. Ningún mexicano metió dinero en esa empresa, sería una entidad extranjera. Entidad transnacional son entidades con grandes volúmenes de operación y propiedades que actúan en varios países, aun cuando su capital procede de otra nación. Esto quiere decir que son entidades que llegan a tu país, no tú como mexicano, en este caso que estamos en el país, no das dinero porque no es tu empresa, más sin embargo estas empresas están por todo el mundo, Ejemplo, la Coca-Cola sería una empresa transnacional porque la Coca-Cola prácticamente se vende en todo el mundo. Entidades comerciales son unidades económicas que independientemente que sean físicas o morales, es decir,
que sea una persona la dueña o dos o tres sean los dueños. Públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, realicen una actividad de intermediación entre el fabricante del producto o servicio que expande y el consumidor de este. Aquí nomás está clasificando que la entidad es comercial. En pocas palabras, para que entiendan que es comercial, es yo compro producto ya hecho, ya terminado y lo vendo. Eso es comercial. Compro el producto y lo revendo. Compro el producto, lo revendo. Entidades industriales son las que transforman o adicionan las materias primas indispensables para lograr un producto terminado. Las entidades industriales prácticamente cambian la materia prima. Es decir, por ejemplo, es una empresa que se dedica a hacer mesas. Entonces tiene que comprar la madera, la pintura, tornillos, clavos, tiene que comprar todo para hacer una mesa. Elabora el producto. Entonces eso sería una industrial, mejor conocido como fábricas. Entidades de servicio son aquellas que prestan un servicio social, lucrativo o no, a la sociedad, como bancos o empresas. Las entidades de servicio prácticamente no es que no vendan algo físico, más bien te dan un servicio, algo que casi nunca puedes tocar. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Un banco te ofrece un servicio. Realmente un banco no te vende nada, no te vende un producto, te da un servicio. Te doy un servicio de ofrecerte una tarjeta de crédito, te doy un servicio para que tú pongas tu dinero y lo ahorres. Ese sería un ejemplo. O por ejemplo, una aerolínea. Una aerolínea es un servicio. Quiero viajar de un lugar a otro. Perfecto, compra tu avión. Bueno, los boletos del avión. Te doy el servicio, más no te quedas el avión. No te lo puedes quedar el avión porque no te estoy vendiendo el avión. A eso se refiere con entidades de servicio. Y entidades de actividades específicas son las que se dedican a explotar un determinado renglón de la economía, como la agricultura, la pesca, la ganadería, la minería, etc. Eso serían las entidades. Ok, el siguiente tema es la contabilidad como un sistema de información. Origen del proceso contable en la contabilidad. El proceso contable surge en contabilidad como consecuencia de reconocer una serie de funciones o actividades eslabonadas entre sí, que desembocan en el objetivo de la propia contabilidad. Las funciones que permiten que la contabilidad alcance su objetivo, el establecimiento de un sistema de información financiera y la cuantificación de transacciones, y el proceso de datos es la evaluación de la información y la comunicación de la misma. Dichas funciones dan origen a cada una de las fases del proceso contable, las que se han denominado respectivamente sistematización, valuación, procesamiento, evaluación e información. A continuación nosotros vamos a ver el proceso contable, digamos de manera teórica, pero esto que estamos viendo ustedes lo van a hacer en este curso cuando lleguemos a la práctica. Primero, proceso contable. ¿Qué es un proceso contable? Es el conjunto de fases a través de los cuales la contaduría pública obtiene y comprueba información financiera. La contabilidad y la auditoría observan las mismas fases del proceso contable, la primera para obtener información y la segunda para comprobarla. Prácticamente son como fases de cómo llevar la contabilidad. Primero, sistematización. Es la fase del proceso contable que establece el sistema de información financiera en una entidad económica. Es decir, tenemos una empresa, ¿tiene que llevar contabilidad? Sí. No importa qué tipo de entidad sea. Ya vimos que hay entidades comerciales, vimos que hay industriales, privadas, públicas, nacionales, extranjeras, transnacionales, con fines de lucro, sin fines de lucro. Todos tienen que llevar contabilidad. Y primero ocupan un sistema para llevar la contabilidad. Valuación. Es la fase del proceso contable que cuantifica en unidades monetarias los recursos y obligaciones que adquiere una entidad económica en la celebración de transacciones financieras. Valuación se refiere al registro de la contabilidad. Eso es la evaluación. Hay que registrar todo lo que hagas, lo registras en la contabilidad. Procesamiento. Es la fase del proceso contable que elabora los estados financieros resultantes de las transacciones celebradas por una entidad económica. Ya que tú registras la contabilidad, vas a dar a conocer estados financieros.
El término de estados financieros viene más adelante en el curso y ahí viene, realmente es como un documento donde viene registrado qué es lo que gastaste, por qué lo gastaste, cuánto ganaste. Toda la información numérica contable viene en los estados financieros y ese tema lo vamos a ver más adelante con más detenimiento. Evaluación. Es la fase del proceso contable que califica el efecto de las transacciones celebradas por la entidad económica sobre su situación financiera. La evaluación prácticamente es evaluar en base a la información qué decisión puedes tomar. Información es la fase del proceso contable que comunica la información financiera obtenida como consecuencia de las transacciones celebradas por la entidad económica. Entonces la información es prácticamente lo que te arroja después de que hiciste todo el proceso contable. Ok, siguiente tema, características y objetivos de la información contable. Información financiera. La información financiera referida exclusivamente desde el punto de vista contable es la divulgación por medio de las palabras y cantidades de los hechos sucedidos en relación con la obtención y uso de los recursos de una entidad. En su sentido más amplio, la información financiera es el conjunto de hechos y datos relativos a la obtención y aplicación de los recursos monetarios. Los métodos que siguen en la contabilidad están encaminados a suministrar la información financiera en la forma apropiada para guiar las decisiones de los directivos y funcionarios de la entidad. Prácticamente la contabilidad es para obtener información financiera y en base a la información financiera nosotros podemos juzgar si fue bueno, fue malo, si algo hubo un error, si alguien se equivocó, y toda esta información que es de registrar la contabilidad, recuerden que sirve para alguien, que más adelante vamos a ver los usuarios de la contabilidad, para quiénes sirve la información contable. Vamos a terminar con características de la información financiera. La información contable, por ser básica para la toma de decisiones de los propietarios y directivos de las entidades, además de otros usuarios, debe cumplir con determinadas características como son: la contabilidad debe ser clara y congruente para poder ser asimilada de manera ágil por los usuarios de ella, ser comparable, objetiva, verificable y neutral respecto de los datos o elementos que mide o informa, ser oportuna en las épocas que se requiera, ser relevante, es decir, especificar los elementos informativos que trata de comunicar. ¿Esto qué quiere decir? La contabilidad tiene que ser clara, es decir, que sea entendible, que la mayoría de la gente que es contadora, administradora, necesite y sepa de qué trata la contabilidad. Sea objetiva, no pongas cosas que no son o no quieras mentir porque estaría mal la contabilidad. Entonces no mientas, si eres contador no vayas a mentir, mejor di la verdad. Si por alguna razón no se ganó mucho, pues di la verdad, no se ganó mucho y pon las cantidades reales. Verificable, es decir, si tú pones una cantidad, pones cierta información, sabes que si alguien la quiere comprobar, tiene los documentos donde acredite que hiciste eso. Y neutral, es decir, tu criterio debe ser neutral, no porque a lo mejor tú sepas, o sea, tu empresa quieras modificarlo a tu favor. A eso se refiere. Irrelevante, pon lo más importante o lo que se requiera o lo que te pida la autoridad. Ok, hasta aquí vamos a terminar el primer video y de la explicación de la parte teórica de lo que es antecedentes de la contabilidad. A continuación te invito a que veas el siguiente video. Todavía estamos en la parte teórica de la contabilidad y del curso de contabilidad desde cero. Yo les recomiendo lo siguiente: descarguen la información, porque este curso tiene información descargable. Lo descargan, lo vuelven a leer ustedes, vean el video nuevamente. Yo ya les expliqué prácticamente párrafo por párrafo toda la información, lo que es la parte teórica. Esto es la teoría. Muy importante que entiendan la teoría, porque al final de cuenta van a aplicarlo en la práctica, y en la práctica es donde muchos se empiezan a equivocar, porque ya vamos a ver cuestiones numéricas, ya vamos a registrar empresas, vamos a hacer registros contables, entonces vamos a hacer muchísimas cosas. Entonces les agradezco que hayan comprado el curso de contabilidad desde cero. Recuerden que si tienen alguna duda pueden dejar un comentario, una sugerencia también, y contesto a la brevedad posible para apoyarlos en su curso de contabilidad desde cero. Y si ya tenías conocimiento de contabilidad, muy bien que hayas comprado el curso para que tengas de alguna manera más fresca la información.
Y recuerden que más adelante también estará el siguiente curso, que sería el nivel, digamos, que sigue este curso, que se llama Contabilidad Aplicada. Pero primero te invito a terminar este curso de contabilidad desde cero para posteriormente adquirir el siguiente, que es el seguimiento, para aprender todavía más sobre contabilidad. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video y muchas gracias. Hasta luego.